¿Qué les parece si comenzamos orando y dejamos que el Señor nos hable a través de su palabra? ¿Les parece bien? ¿Sí? Señor, te damos gracias esta noche, esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra. Por medio de ella es que podemos conocerte verdaderamente, Señor. Fuera de tu palabra, incluso nuestros mejores intenciones acerca de conocerte, acerca de agradarte, sería como querer agradar a un ídolo, Señor. Pero gracias porque tú has preservado tu palabra para nosotros, Señor. Gracias porque, Señor, tenemos también tu Espíritu Santo que mora en nosotros y podemos comprender tu palabra, pero no solo comprenderla, asombrarnos de tu voluntad, la cual es buena, agradable, perfecta, sino también que nos da la capacidad de ponerla por obra, Señor. Queremos, como Santiago nos ha hablado, no solo ser oidores de tu palabra o conocedores de tu palabra, sino también hacedores de ella, Señor. Queremos, por medio de obedecer a tu palabra, glorificar al Padre Celestial en nuestras vidas y que la gente a nuestro alrededor vea que hay un Dios justo, santo, totalmente distinto a nosotros, Señor, y que eso les anime también a acercarse a Él, a conocerle, a adorarle, a contemplarle a través de tu palabra, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, en donde quiera que ellos se encuentren, Señor, sabiendo que tú tienes, Señor, algo que hablarnos a cada uno de forma peculiar a través de esta porción en Santiago capítulo 2, Señor, y fortalécenos a varios de nosotros. Probablemente al escuchar el día de hoy este estudio puedas tú traer convicción, puedas traer fortaleza, puedas traer fe también, puedas traer, Señor, como fruto la obediencia a tu voluntad, a tu palabra, Señor. Muéstranos cómo nuestra fe puede y debe ser tan práctica como no solo decir que te amamos a ti, sino amando a nuestros hermanos que tenemos cerca, que tenemos a la mano, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Glorifícate, bendícelo en tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Amén, amén. Ok, pues ya vamos en el tema 6. En el tema 6, al final, si alguien ha memorizado algún versículo o varios versículos claves de los temas anteriores, pues al final podemos revisarlos y compartirlos y esto que sea de ánimo para unos con otros, ¿verdad? También si alguien me debe alguna tarea, pues me la pueden mandar a mi chat personal y ¿sí me escuchan bien todos? ¿Sí? Ok, perfecto. Y bueno, entonces vamos al tema 6. Hay una frase, no sé si es muy mexicana, muy chilanga, pero pues yo la escuché hace mucho tiempo y que dice así: te vendieron gato por liebre, ¿no? Y se me hace muy chistosa esta frase, pero tiene un sentido muy real, ¿no? Cuando tú estás buscando comprar algo genuino, pero te vendieron gato por liebre, ¿no? Te vendieron al precio de una liebre, pero realmente te dieron otra cosa que no era lo que tú buscabas. Y me llama la atención porque a veces nuestro cristianismo, ¿verdad? La gente a nuestro alrededor, sobre todo la gente que no es creyente, pudiera ver eso en nosotros.
nosotros pudiéramos decir y proclamar a los cuatro vientos, somos cristianos, y postear en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, y decirle a todo el mundo que somos cristianos, que Jesús nos salvó, y eso está muy bien, pero de pronto Santiago en su epístola nos dice, pero tu fe tiene que ir acompañada de obras. Y como lo hemos visto desde un inicio y lo seguiremos viendo cada semana en esta epístola de Santiago, obras no producidas por nosotros mismos o por nuestra carne, sino obras producidas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 15, ¿verdad? Es un pasaje maravilloso, una parábola de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, yo soy la vid verdadera, hablando que evidentemente hay una vid que no es verdadera, y bueno, no vamos a profundizar mucho, pero Jesús está hablando acerca del pueblo de Israel. Dios tenía como plan en un principio usar a su pueblo, escoger un pueblo por medio de este pueblo, el pueblo de Israel, revelar su gracia, revelar su esencia, etc. Pero el pueblo de Israel fracasó rotundamente. Y entonces Jesús se levanta y dice, yo soy la vid verdadera, ¿no? Y la nación de Israel pues es un fiasco, ¿no? Es algo que no pudieron hacer a pesar de que Dios les dio todas las herramientas para poder lograrlo, pero ellos por su dureza de corazón, por su religiosidad, no cumplieron con lo que Dios tenía para ellos. Y entonces Jesús dice ahí en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ¿no? Y ustedes, los que son míos, son los pámpanos, ¿no? Y en el verso 5, separados de mí nada pueden hacer, ¿no? Y es eso. Tú y yo sabemos que al permanecer en Cristo, permanecer en su palabra, Dios va a producir frutos en nuestras vidas. Y es lo que seguiremos viendo aquí en Santiago. Por eso digo, ¿son necesarias las obras en el creyente? Claro que sí son necesarias, porque estas son una evidencia de que hemos sido salvos y de que estamos permaneciendo en el Señor. Entonces, claro que es importante permanecer en Él. Esa es nuestra tarea, permanecer en Él, permanecer en Cristo, en su palabra, ¿verdad? Nutrirnos de Él, y entonces a su tiempo el Señor va a producir esas buenas obras, como el apóstol Pablo también habla a los Efesios, ¿verdad? Esas buenas obras que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas, ¿no? Entonces, sí. Está chafísima, ¿no? Que te vendan gato por liebre, ¿verdad? Es pues una fe no genuina, una fe que no refleja a Cristo, el carácter de Cristo, pues está chafísima. O sea, y podemos decir lo que sea acerca de nuestro cristianismo, pero si no vivimos de acuerdo a este cristianismo, entonces es una fe pirata, ¿no? Es una fe chafa al final, ¿no? Entonces, bueno, este tema 6, este es el título: servir a mis hermanos me ayuda a madurar. Servir a mis hermanos me ayuda a madurar. Tema 6. Verso clave de este tema 6 es el verso 26. Santiago 2:26 dice así: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ese es nuestro verso clave del tema 6. Servir a mis hermanos me ayuda a madurar. Y si te has dado cuenta, a lo largo de esta epístola hemos visto varios aspectos para crecer, para madurar en Cristo, para que por medio de nuestro crecimiento y madurez en Él podamos glorificarle más al Señor. Esa es la meta de cada uno de nosotros, ¿verdad? La meta no es de pronto crecer en conocimiento y en madurez y ver, ¿no?
por debajo a los demás y tener cierta arrogancia. Ese no es el propósito. El propósito de crecer y madurar en Cristo es precisamente porque de esa forma le glorificamos más al Padre Celestial. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros, ¿verdad? Queremos serle útiles también. Queremos responder a su amor, a su gracia. ¿Te das cuenta? Entonces, te decía, hemos visto varios aspectos de cómo crecer, cómo madurar. Y el día de hoy, el servir a nuestros hermanos. Eso es otro aspecto que nos ayuda a madurar. No es el único, pero es otro más de los aspectos, ¿verdad? Entonces, pues abre tu Biblia, abre tus ojos y conecta su palabra a tu corazón. Qué importante es esto, ¿no? Conectar su palabra, no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra. Y el día de hoy vamos a ver 3 puntos en esta porción que tenemos aquí en Santiago capítulo 2. Vamos a ver 3 puntos. Número 1, una confesión vana, que lo estaremos viendo en el verso 14. Después, una falsa compasión, versos 15 al 17. Después veremos una convicción superficial, ¿no? De los versos 18 en adelante. Y al final veremos 2 ejemplos que nos pone Santiago de una fe, de fe real, de una fe genuina, ¿verdad? Ya lo estaremos viendo. Pero entonces, ahora sí, vayamos al verso 14 del capítulo 2 de la epístola de Santiago. Una confesión vana. Dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Habíamos dicho desde la introducción que yo consideraba que este es el verso clave de toda la epístola, ¿verdad? Y creo que esta porción pudiera ser como el núcleo o el corazón de todo el mensaje de Santiago. Y Santiago nos quiere animar a que nuestra confesión de fe no sea vana, no sea superficial, sino que sea genuina, ¿verdad? Y por eso es que nos pregunta de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá ese tipo de fe salvarle? Y tenemos que cuestionarnos cada uno, ¿verdad? Que preguntarnos cada uno de nosotros si realmente nuestra fe es genuina. O otra vez, ¿no? Este dicho, ¿no? Que no te vendan gato por liebre, ¿verdad? Que realmente nuestra fe en Cristo sea genuina. Y no estamos hablando de perfección, porque nadie lo es. Pero sí estamos hablando de congruencia. Sí estamos hablando que incluso cuando nos equivocamos, que cuando pecamos y pecaremos de pronto unos contra otros, ¿verdad? Parte de nuestra fe cristiana es humillarnos y pedir perdón, ¿verdad? O mejor, ofrecer disculpas, ofrecer el que podamos ser perdonados, el buscar restituir el agravio, ¿verdad? Eso es parte de la esencia de un verdadero creyente. ¿Te das cuenta? Aún el arrepentirse, aún el reconocer que hemos fallado, es parte de un verdadero cristiano. Entonces, repito, no estamos llamados a parecer gente perfecta, porque ese no es el punto, pero sí congruentes con lo que decimos ser y a quien decimos seguir, a Jesús, ¿verdad? Vamos al punto número 2, una falsa compasión. Y aquí Santiago, una vez más, me encanta Santiago porque él, como se dice por allí, se mete hasta la cocina, ¿verdad? ¿Has invitado alguna vez a tu casa a alguien que le dices, oh, bienvenido, ¿no? A casa? Probablemente ni siquiera lo invitaste, pero llegó así de sorpresa. Déjenme platicarles rápidamente. Por acá en el norte, acá en
en Tijuana, es muy común eso. Gente que se conoce, que son amigos, que obviamente familia, ni se diga, llegan sin avisar, ¿no? No sé si eso es muy contrario a la Ciudad de México, o por lo menos en casa, donde yo crecí, mi familia y todo esto, pues eran muy ok, claro, te invito a mi casa, pero avísame cuándo vas, ¿no? Y avísame cuando llegas y era muy así, casi por cita, ¿no? Y acá no, en el norte es muy, no sé, es así, ¿no? Y es algo que yo personalmente he tenido que aprender, porque de pronto pues tocan a la puerta y dices, órale, ¿quién es, no? Ahora sí que diles que no estoy, ¿no? Pero, ¿por qué salió esto? Ok, porque hay gente que se mete hasta la cocina, ¿no? Y Santiago es así. Hay veces que Santiago lo ves queriéndose meter y poner el dedo en la llaga, ¿no? Donde probablemente el Señor nos ha hablado, pero como que queremos distraer un poco, ¿no? Lo que Dios está hablándonos. Y Santiago no, Santiago va como a reafirmar las cosas que Dios viene hablándonos puntualmente, ¿verdad? Entonces, una falsa compasión, dice el verso 15. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les dan nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, para la vida, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Otra vez, ¿no? Santiago va hasta la cocina y se mete sin permiso y pone el dedo en la llaga y nos pone a pensar, a meditar que si realmente nuestra fe es genuina o no, si realmente nuestra compasión es genuina o no es genuina, ¿verdad? Y nos pone este escenario. O sea, si un hermano o hermana tiene necesidad del sustento de cada día, ¿no? ¿Qué les decimos nosotros? Normalmente, pues decimos, vamos a orar por ti, ¿no? Y hasta les ponemos, si es WhatsApp o chat, les ponemos las manitas, ¿no? Pues, orando. Y claro que la oración es el primer medio que tenemos y es muy importante, claro que sí. Pero vamos a estar viendo que no solo Dios quiere que oremos unos por otros, sino que también nos sirvamos unos a otros. De hecho, la forma muy práctica de amar a alguien es sirviendo a alguien, ¿no? Y no en esta idea de, ay, pues qué mala onda, ¿no? Ya me enteré de tu situación, voy a orar por ti. Y a veces ni siquiera oramos por esas personas, ¿no? Ni siquiera nos comprometemos a orar. Y sabes, yo creo que en el tiempo de Santiago, como en el tiempo de ahora, pero creo que en el tiempo que vivimos en una sociedad muy individualista, muy egoísta, incluso en la iglesia, ¿no? Creo que como hermanos en la fe, de pronto somos muy egoístas y solo estamos viendo por nuestra necesidad, estamos viendo por nosotros mismos. Y parte del carácter cristiano que Dios quiere generar en nosotros es que dejemos de vernos un poco a nosotros mismos y empecemos a ver las necesidades de nuestros hermanos. Y creo que debemos ser muy prácticos en todo, porque es muy general decir, bueno, voy a amar a mi prójimo, pero recuerda, prójimo significa el más próximo, ¿verdad? Prójimo no está hablando de aquel que vive en otro continente, sino un prójimo está hablando de aquel que probablemente está en tu propia familia, probablemente está en tu propia iglesia, es alguien cercano a ti, ¿verdad? De eso está hablando la Biblia cuando dice que amemos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y
Y claro, podemos decir que amamos a Dios, pero si de forma práctica no amamos y no servimos a nuestro prójimo, a quien sí vemos y a quien podemos agarrar, palpar, a quien sí le podemos dar, compartir, ¿verdad? Aquellos que tienen necesidad. Si de forma práctica no podemos hacer eso, el apóstol Juan de pronto dice, no digas que amas a Dios, ¿verdad? Y otra vez, vivimos en una sociedad, en un tiempo muy individualista, y eso tiene que salir de nuestro corazón. Tenemos que dejar de ser tacaños, tenemos que dejar de ser no empáticos, tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que dejar de ver por nosotros mismos solamente, tenemos que ver por otros. A mí me encanta ver hermanos cuando tienen un corazón de servicio a otros, ¿verdad? Y ponen sus recursos y ponen lo que Dios les ha dado como un siervo más para servir a otros. Ponen su profesión, por ejemplo, sus conocimientos, ¿verdad? Yo he sido, mi familia y yo hemos sido tan bendecidos por el cuerpo de Cristo, por hermanos en la fe, que así, ¿no? A veces de pronto necesitamos un consejo, ¿no? De un contador, y ahí está nuestro hermano bien dispuesto a ayudarnos, y así, y puedo hablar de muchos ejemplos, muchísimos ejemplos. Pero por otro lado también de pronto veo en mi propio corazón tanto egoísmo, tanta falta de empatía, ¿no? Y creo que necesitamos crecer y madurar, porque la forma en la que servimos a otros glorifica a Dios, ¿verdad? Recuerda, el ADN de nuestro Señor Jesucristo es sí amarnos, pero servirnos. El amor se demuestra por cómo podemos servir a los demás, ¿no? Marcos 10:45 nos dice eso, que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino para servir a otros, ¿verdad? Dando su vida en rescate por muchos. Jesús no solo dio lo que le sobraba o ciertos recursos, que a veces eso ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer, sino que Él fue mucho más allá y se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo. En el Nuevo Testamento hay esta idea de que se vació a sí mismo por amor a nosotros. Y de tal forma que debe ser congruente nuestra fe, ¿verdad? De tal forma que los que no son creyentes, al ver cómo nos amamos unos a otros, digan, estos cuates, ¿qué les pasa? ¿Por qué se procuran unos por los otros? ¿Por qué si él tiene facilidad de bendecir a otro, de servir a otro, lo hace uno de una forma, otro de otra? ¿Sabes? Eso era lo que sucedió en la iglesia primitiva. Tú puedes ver en el libro de los Hechos, y eso es lo que sucedía en la iglesia. Los primeros creyentes, eso era algo que sucedió. Es interesante porque uno de los frutos de alguien lleno del Espíritu Santo, de alguien que ha creído en Cristo verdaderamente, es que daba su vida por otros, daba sus recursos por otros. Y quiero que me acompañes, por favor, a Hechos capítulo 2, porque a lo mejor tú dices, bueno, yo no me acuerdo de eso. Bueno, ahí está en la Biblia, no creas que es rollo mío, sino en Hechos capítulo 2, versos 43 al 47. Precisamente después de este verso, ¿no?, de 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿no?, en el evangelio y en las oraciones, ¿verdad? Ahora sí, verso 43. Doy lectura al verso 43. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes
y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. No, esto no era un sistema político social, ¿no? Donde todos partes iguales. No, dice ahí claramente que lo repartían a todos según su necesidad de cada uno, ¿verdad? Verso 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Saliéndome un poquito de tema, a veces como pastores queremos que nuestras iglesias, nuestros ministerios crezcan, ¿no? Y en número, y a veces somos tentados a buscar eso, a que crezcan en número, lo cual no es bueno, no es aconsejable, sino dejemos que el crecimiento lo dé Dios, ¿verdad? Y no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en amar a los pocos o muchos que Dios ha traído a nuestra iglesia, a nuestro ministerio, ¿verdad? Y la clave aquí de todo esto, de una iglesia en continuo crecimiento y madurez, es el amor. Es el amor. Al ver la gente cómo se amaban unos con otros, ¿verdad? Hola, hija. Al ver la gente que se amaban unos a otros, se acercaban. Y entonces podían conocer el evangelio, podían predicarles de Cristo, y ese amor era genuino, de tal forma que no solo conocían las personas, sino que se quedaban ahí en comunidad. Y entonces es el Señor quien añadía día con día a la iglesia los que habían de ser salvos. El amor es la clave. ¿Quieres una iglesia fructífera en todos los sentidos? Es el amor la clave. Si tú no estás amando a la gente que Dios ha traído a ti, ¿verdad? Si no le estás sirviendo, ¿sabes? No habrá un fruto correcto allí. Y el amor de Cristo es esencial, ¿verdad? Y aunque son pocos versos, pero son cosas muy profundas. O sea, son cosas que alguien diría: oye, espérame, o sea, no te metas en esa área, ¿no? O sea, en este tema financiero, en este tema de propiedades, eso, ahora sí que no te metas en lo artístico, ¿no? Ahí no te metas porque yo puedo dar todo menos, no me toques ese vals, ¿no? Y es nuestro egoísmo, es nuestra poca empatía al ver la necesidad de nuestros hermanos a nuestro alrededor. Y es lo que Santiago nos está diciendo por acá, ¿verdad? Una falsa compasión. O sea, tú dices creer en Cristo, tú dices amar a Cristo, pero ni siquiera con tus bienes, con lo que tienes a la mano, con lo que previamente Dios te ha bendecido, tu conocimiento, tu tiempo, tu influencia, tus recursos económicos, tu conocimiento de las escrituras, no sé, cualquier cosa que Dios te haya dado, y a todos Dios nos ha dado algo y muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué no estás sirviendo a los demás? ¿Te das cuenta? Y a veces decimos, bueno, yo voy a servir a otros cuando sea millonario, ¿no? Dios, dame $1,000,000 y te prometo que con ese $1,000,000 te voy a servir y voy a poner una parte para servir a unos y voy a darte una ofrenda. Pero, ¿sabes? Ese es un corazón totalmente carnal, totalmente incongruente, porque Dios no te pide que des $1,000,000. Dios te pide que des lo que Dios te ha dado. ¿Me explico? O sea, no necesitas una cantidad enorme para ser de bendición a otros. Ese es el punto. Y a veces estamos esperando a que Dios nos bendiga un poquito más para poder servir a otros. Que Dios me dé un poquito más para entonces ahora sí bendecir a mi hermano, a bendecir a mi hermana. Y sabes, esa es una falsa compasión. Y una vez más Santiago nos dirá, ¿sabes?
¿De qué aprovecha si tú dices tener fe en Cristo, pero no tienes obras? O sea, y lo vamos a ver al final. Necesitamos examinar nuestro corazón y decirle, Señor, ¿realmente estoy dejando que tú hagas tu obra en mí? ¿Verdad? Y me encanta ver en el libro de los Hechos cómo hacían estas cosas. Y yo de pronto digo, ¿por qué en la iglesia el día de hoy no puede haber una comunidad de creyentes con este tipo de amor? O sea, casi es un tipo de amor donde se están quitando el pan de la boca para dárselo a quien lo necesita, ¿verdad? A lo mejor nosotros lo pudiéramos hacer con nuestros propios hijos, con las personas que más amamos. Pero, ¿sabes? Aquí en el libro de los Hechos lo hacían incluso con personas que probablemente estaban conociendo y acababan de conocer. No me quiero adelantar porque quiero grabar un podcast especial. Tenemos una serie, creo que les he platicado, que se llama Disciplinas Espirituales. Y hemos conocido recientemente, hemos conectado con una familia hermosa que ha buscado bendecir a otros y de los cuales nosotros estamos allí también incrustados, ¿no? Te digo, no me quiero adelantar porque es un podcast, esta disciplina espiritual de precisamente de misericordia, ¿no? De servir a otros por medio de los recursos que Dios nos da, ya sea tu tiempo, tu profesión, tus recursos económicos, materiales, etcétera. Entonces no me quiero adelantar, te lo dejo ahí para que próximamente cuando lo subamos lo escuches. Pero es una familia así que todo el tiempo está buscando cómo bendecir a otros. Y sabes, cuando predican el Evangelio, el Evangelio de por sí ya es poder de Dios para salvación, pero va acompañado de estas obras generadas por el Espíritu de Dios y son una bomba, ¿no? Y sabes, eso es lo que sucedía en el libro de los Hechos. Creo que necesitamos ser creyentes, necesitamos iglesias que realmente estén viviendo verso por verso, ¿no? Porque hay muchas iglesias que se jactan de predicar verso por verso y yo solo pienso y digo, ok, está padrísimo, pero ahora quiero ver tu vida verso por verso, ¿no? O sea, esto que dice en el libro de los Hechos, quiero verlo real. O sea, no solo quiero que me lo platiques. Y es un poco lo que Santiago nos está diciendo, ¿no? O sea, eso, ¿no? ¿De qué aprovechará si alguno dice, si alguno enseña que tiene fe o cómo debe vivirse, pero no hace estas cosas? O sea, no le vendamos al mundo un falso cristianismo. No le vendamos gato por liebre. ¿Me explico? Dios quiere transformarnos de tal forma que podamos ser una extensión del amor y de la bendición de Dios para otros. ¿Qué más? Mateo 6:19. Acompáñame rápidamente allá. Mateo 6. Porque en esta parte de Mateo 6, el Señor nos dice dónde deberíamos invertir, ¿no? Porque a veces estamos invirtiendo en este mundo y para cosas de este mundo donde cuando muramos se van a quedar aquí y se van a pudrir, ¿no? Yo no estoy diciendo que esté mal el ahorrar, claro que es bueno, pero el acumular riquezas, el cerrar tu corazón para con tus hermanos, eso sí es un grave pecado, ¿verdad? Mateo 6:19 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Sabes? Debemos enfocarnos mucho más en las cosas eternas. Ahora, las cosas materiales y las cosas de este mundo debieran servir para bendecir en las cosas eternas, ¿verdad? Y me encanta este pasaje que acabamos de leer en Hechos capítulo 2, el cómo unos a otros, y no solo pasó al principio, ¿no? del Pentecostés, sino mucho más adelante, era algo común. Incluso si tú te das cuenta en el contexto, por ejemplo, Pablo escribiéndole a los corintios y las diferentes ofrendas. ¿No recuerdas esta parte donde dice cada primer día de la semana aparten algo, ¿verdad? Según hayan prosperado, ¿no? Todo eso es en el contexto de bendecir a otros hermanos. O sea, entiendo que el día de hoy lo usamos como para los diezmos en la iglesia, pero, ¿sabes? De una forma práctica, esos recursos debieran servir para bendecir de una manera práctica a los miembros, a los hermanos en la fe, ¿no? Tú ve el contexto de cada una de estas ofrendas que se levantaba, que Pablo levantaba. No eran para sí mismo. Claro que parte, ¿verdad? Incluso de logística, me imagino que servían para su traslado, sí, claro, pero realmente el enfoque era para otros hermanos. En este caso, muchas de estas ofrendas que se recaudaban eran para los hermanos que estaban en Jerusalén y que estaban padeciendo una persecución impresionante en ese tiempo, ¿verdad? No era para poner aire acondicionado en la iglesia, para poner mejor multimedia, para comprar mejores instrumentos musicales. No era para eso. Era para la gente. Era para los creyentes, ¿verdad? Y el día de hoy hemos cerrado tanto nuestro corazón a la necesidad de nuestros propios hermanos, que es impresionante el egoísmo, ¿no? Alguna vez escuché a un pastor diciendo, ¿no? de otra persona, bueno, si él tomó esa decisión, dejemos que Dios le supla, le bendiga. ¿Sabes? Cuando Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros, claro que Dios de una forma, ¿cómo decirlo? De una forma instantánea puede bendecir a alguien, y claro que muchas veces lo hace así. Pero, ¿sabes? Él quiere usar a sus hijos para bendecir a sus hijos. Esa es una de las primeras estrategias de nuestro Dios. Él quiere usarte, Él quiere usarme para bendecir a otros, y no simplemente decir, bueno, pues que Dios le bendiga y que Dios le ayude y que Dios... No, Santiago está diciendo, o sea, si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les das nada de las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tu cristianismo? ¿Te das cuenta? Y podemos tratar de torcer la voluntad de Dios y torcer las escrituras, pero ¿sabes? Cuando realmente miramos atentamente a su ley, la ley de la libertad, ¿sabes? No tenemos escapatoria, no podemos interpretar la palabra de otra manera. Nuestras propias interpretaciones son egoístas, son carnales, y es muy triste ver esto, ¿verdad? Ahora, obviamente tenemos que tener un balance, ¿no? Dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro, Dios quiere moverse en orden en nuestras vidas, ¿verdad? Primeramente satisfacer y proveer para nuestro propio hogar.
Creo que es por allí donde tenemos que comenzar. Es decir, no tenemos que estar sirviendo en otros lados, sino primero estar sirviendo en tu hogar, ¿no? Hay hermanitas que se la pasan en la iglesia toda la semana, pero en su propio hogar tienen descuidado a sus hijos y a su marido, por ejemplo. Y eso no es congruente con el orden que Dios ha establecido, ¿verdad? Claro que debe haber un cierto orden, ¿no? Debes proveer primeramente para los de tu casa, dice, porque si no has negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero si te das cuenta, creo que este versículo 8 de 1 Timoteo 5 nos da como el orden, ¿no? Tiene diferentes aspectos, ¿verdad? Dice, porque si alguno no provee para los suyos, creo que ese es el primer segmento. El segundo, y mayormente para los de su casa, ¿qué hace? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Dos cosas, para los suyos, ¿verdad? Creo que de forma inmediata, su hogar, ¿verdad? Pero creo que si nos extendemos un poco más, para los suyos también, lo que acabamos de leer en Hechos 2, creo que también aplicaría. ¿Quiénes son los tuyos? Los que Dios te ha puesto alrededor de tu iglesia local. Otra vez, es engañarnos, creer que podemos amar y servir al prójimo allá en China, ¿no? En Asia, cuando no tenemos contacto con ellos. Y ojo, no estoy diciendo que no ores por ellos, que no de alguna forma sirvas, pero no sin primero servir a los tuyos. Entonces, primero tu hogar, ¿verdad? Sirve en tu propio hogar, porque si no, serías peor que un incrédulo. Pero después de eso, ¿verdad? Sirve a los que están a tu alrededor. Aquellos que Dios ha puesto en tu corazón, aquellos que de alguna forma, por alguna razón, ¿no? Una diosidencia, dirían por allí, tú entiendes que tienen necesidad esos hermanos. ¿Sabes? Si puedes y si ya cumpliste con lo primero, ¿verdad? Ve con lo segundo y sirve a tus hermanos, ¿verdad? Yo entiendo, hay momentos en nuestra vida que a lo mejor no lo puedes hacer económicamente, pero sí lo puedes hacer de otras formas. Y es ahí donde necesitamos pedirle sabiduría a Dios y decirle, Señor, tú sabes que no tengo para, a lo mejor económicamente, pero ¿de qué manera puedo servir a mi hermano que veo en necesidad? Y sabes, el Señor te va a mostrar de qué manera. ¿Te das cuenta? Hay veces que Dios nos suple, no solo para que disfrutemos, no dice en Efesios 4, Pablo, sino el que robe, ya no robe más, sino trabaje con sus manos, ¿no? Para suplir lo suyo, pero también para compartir con el que tenga necesidad, ¿no? Y es esa forma de, por eso decía hace un rato, no acumulemos, ¿sabes? Invierte en el reino de los cielos, invierte en las cosas eternas, en tus hermanos en la fe, aquellos que por alguna razón, ¿verdad? Están padeciendo de alguna manera. Sé tú un instrumento de bendición para ellos y no digas simplemente, voy a orar por ti y realmente ni estás orando, ¿no? Y realmente hay una falta de empatía, de sensibilidad. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo. Nuestra fe tiene que ser congruente con lo que decimos, a quien decimos seguir, en quien decimos creer, ¿verdad? Y punto número 3, una convicción superficial. Santiago sigue poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Verso 18 de Santiago 2 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta?
Y Santiago aquí ya está abriendo el refri, ¿no? O sea, él ya se está sirviendo, él ya se está analizando lo que está pasando. Muy fuerte, ¿no? Porque aquellos que piensan de esta forma, una fe superficial, Santiago les dice, eres una persona vana, ¿no? Vano lo puedes traducir como hueco. O sea, no tiene solidez. Es algo que es como la neblina, ¿no? No la puedes tomar, ¿no? Algo hueco. Y eso es lo que Santiago está diciendo. Si tú dices tener fe, pero no hay una evidencia con tus obras de esa fe, ¿sabes? Es una fe superficial, ¿no? Entonces no cerremos nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos. Seamos empáticos, seamos generosos, sirvámosles en amor. No solo ores por aquellos, si te es posible, ayúdales, ¿no? ¿Sabes? Como decíamos hace un rato, Dios usa a sus hijos para bendecir a sus hijos. Esta es la primera estrategia que Dios usa, sus propios hijos, ¿no? No seas como este pastor que te decía, ¿no? Que tiene esta filosofía de, bueno, pues si él se apartó, si él decidió irse a otro lado, pues que Dios le bendiga y que, ¿no? Y es como, no, si tú puedes, hazlo, ¿verdad? Porque Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, ¿no? Yo eso no lo veo en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, en la iglesia que estaba perseverando en la doctrina de los apóstoles, pero no solo en la doctrina de los apóstoles, sino también en la comunión unos con otros. Pero no solo en esas dos cosas, sino en el partimiento del pan. Pero no solo en esas tres cosas, sino también en las oraciones, ¿verdad? Y no cerremos nuestro corazón, ¿verdad? Sabes, a lo largo de toda la Escritura, no solo en Santiago, muestra esta verdad. El cómo nos conducimos en el día a día revela si nuestra fe es genuina o es falsa. Si somos realmente de Cristo o no lo somos. Una fe genuina en Jesucristo se hace más evidente por lo que hacemos que por lo que decimos, ¿no? Otro dicho popular, ¿no? De lengua me como un plato. Sí, o sea, lo que decimos, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son más firmes. Entonces, no digas, ¿no? Típico esta frase también que de pronto hemos adoptado y no sé por qué, o sea, si no estamos dispuestos a cumplirla, pues no lo digamos, ¿no? Estoy para servirte, ¿no? Bendiciones, estoy para servirte. Cuando no es cierto. Dejemos nuestra falsa religiosidad a un lado, porque Dios detesta esa hipocresía en nuestros corazones. ¿Sabes? Mejor no digas nada. No digas que amas a tal persona. O sea, Santiago nos lo está poniendo muy claro. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad de alimento, del sustento día a día, ahí no dice, bueno, evalúa las razones. No, dice, si tú ves que tu hermano tiene necesidad y tú tienes forma, ¿verdad? A lo mejor tú estás igual que él. Bueno, pues simplemente comparte ahí, ¿no? Pero si tú Dios te ha dado recursos, comparte. No simplemente dile, pues qué mala onda, ¿no? Estoy para servirte, Dios te bendiga. Voy a orar por ti, las manitas. O sea, eso no muestra una fe genuina. ¿Te das cuenta? Una persona que profesa ser cristiana, pero no honra ni obedece a Cristo, es un fraude. Ese tipo de fe no es genuina, no es real, es una fe pirata, es una fe chafa, ¿no? ¿Sabes? Este tipo de personas no pueden producir frutos espirituales. Dios quiere que tengamos una fe genuina, ¿verdad? Necesitamos ser empáticos, compasivos con nuestros hermanos.
No solo porque eso nos lo manda el Señor, sino porque eso es parte del carácter. Ese es vamos a llamarlo así, el ADN espiritual de nuestro Señor. Apunta esta cita, el Salmo 103, verso 13. Salmo 103, verso 13. Habla precisamente de la compasión y puedes ver a lo largo de la Biblia, a lo largo de los salmos, cómo el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Sabes? Habemos varios de nosotros como cristianos que no somos nada compasivos con nuestros hermanos y hasta dudamos de ellos y sospechamos de ellos y decimos, está así porque seguramente hay un pecado en él, pues porque para que aprenda. Y sabes, es muy triste ver que hay poca compasión entre nosotros, cuando el Dios que tenemos es sumamente compasivo. David en uno de los salmos dice, él recuerda que somos polvo. Él se apiada de nosotros. Su misericordia es una muestra de su compasión para con nosotros. Y cuando tú y yo cerramos nuestro corazón a la necesidad de otros, y primeramente a los de nuestra casa, ¿no? Y primeramente a los de nuestro contorno, nuestra iglesia local, y cerramos nuestro corazón a ellos. ¿Sabes? Empieza a servir así, en tu casa, después en tu iglesia local, en tu trabajo donde Dios te ha puesto, en tu comunidad, ¿no? Y así, ve ampliándote. Y a lo mejor vas a llegar hasta China, y vas a llegar al África, y qué bendición. Pero, ¿sabes? Dios quiere comenzar primero en tu propio hogar. Y a veces eso no son cosas materiales, a veces eso es ser lleno de gracia, por ejemplo. Y tener compasión para con tu esposo, para con tu esposa. Y así como Cristo nos ha perdonado, tú perdonar todas las cosas y ser misericordioso, ¿no? Y no ser, como dicen por allí, histórico o histórica, ¿no? Sino mostrar compasión. Comienza ahí con tus hijos, ¿no? Después vete extendiéndote a tus hermanos en la fe. Y así, en tu trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Juan 2:23. Juan 2:23. Dice al 25. Juan 2:23 al 25 dice así: estando Jesús en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Me llama mucho la atención porque ahí en el verso 23 dice, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía. Pero en contraste, ¿no? Jesús dice, pero él no se fiaba de ellos. Y ¿sabes? Lo que veo aquí es que Jesús no está buscando simpatizantes, seguidores, fans. Él está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? Por eso este tema de la cantidad de una iglesia, las cantidades, las multitudes, a Dios no le impresionan las cantidades o las multitudes, ¿verdad? Dios ve el corazón. Y muchos dicen creer en su nombre, pero su fe es vana, ¿no? Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. ¿Te das cuenta? Necesitamos una fe genuina. Necesitamos dejar la hipocresía, dejar el querer apantallar a otros, ¿verdad? Sino realmente amar a Cristo y amar a la gente que está a nuestro alrededor como si Cristo mismo les estuviera amando y sirviendo, ¿verdad? Entonces, otro pasaje, Mateo 7, 16 al 20. Mateo 7, verso 16, dice así: Jesús, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol
da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Los frutos, ¿verdad? También más adelante, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 23, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Mateo 13, 23. ¿Qué quiero decir con esto? Que el amar desinteresadamente, amar con el amor de Cristo a nuestros hermanos, tiene que ser un fruto, ¿verdad? No se trata de que terminando aquí digas, a ver, de forma, ¿cómo se dice? Sí, de forma carnal y de forma quieras amar a los demás. No, necesitas permanecer en Cristo, necesitas, como dice aquí, ¿no?, dejar que la palabra de Cristo sea sembrada en tu corazón, que tu corazón sea buena tierra, receptiva, ¿verdad? Que esté lista para recibir la palabra, que tú puedas escucharla, pero también entenderla, y entonces el Señor producirá fruto en tu vida. ¿Te das cuenta? Eso es una fe genuina, ¿no? Entonces, una fe genuina en Cristo es aquel que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de nuevo. Todo esto no lo puedes hacer si no has nacido de nuevo, como vimos desde la introducción, ¿verdad? El que confía en Cristo como su Salvador, como su Señor, ¿verdad?, le obedece como Señor de su vida, obedece su palabra, en ella medita de día y de noche, ¿verdad? Entonces la evidencia de que el Espíritu de Dios habita en esa persona va a producir fruto para la gloria de Dios, ¿verdad? Una fe que no produce santidad es una fe muerta, ¿no? ¿Recuerdas? El escritor de Hebreos dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor, ¿no? Hebreos 12. Y es eso. Necesitamos dejar que el Señor produzca ese amor desinteresado, ¿verdad? El servirnos a otros en amor, ¿verdad? Y bueno, entonces, la salvación no es por obras, sino por la gracia de Dios, por medio de la fe en su Hijo, por medio de la fe en el Evangelio, ¿verdad? Pero aquel que ha sido salvo por la gracia de Dios va a dar evidencia con frutos de su nueva naturaleza espiritual. ¿Te das cuenta? Entonces, sirvamos en nuestro hogar, sirvamos en nuestra iglesia local, sirvamos en el trabajo, sirve a tus hermanos en la fe, ¿verdad? Primeramente, como acabamos de leer en Timoteo, con los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Pues tu familia, tanto en tu hogar como hermanos en la fe, ¿verdad? Sirvamos en amor al Señor y dejemos ser, que seamos un instrumento en manos del Señor, ¿verdad? Y no seas como aquel pastor que te digo que, pues, veamos que Dios le bendiga y que Dios le supla. No, si Dios te está haciendo ver esa necesidad, súplela, ¿verdad? Y Santiago en esta porción termina con 2 ejemplos de una fe genuina, ¿verdad? Verso 21. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Wow, que imagínate qué título esto, ¿verdad? Qué posición Dios lo puso a Abraham, amigo de Dios. Verso 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe.
Aquí es muy claro. El que dice verdaderamente que ha sido salvo por la gracia de Dios, va a haber un fruto, van a haber obras producidas por el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y es lo que está hablando. Pone este ejemplo de Abraham, ¿no? Él fue llamado justo, él fue justificado, ¿no? Cuando creyó, pero esa creencia lo llevó a actuar en consecuencia a lo que había creído o decía creer, ¿verdad? Por eso dice el verso 22, ¿no veis que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Te das cuenta? Santiago pone un segundo ejemplo, verso 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Te das cuenta? Nuestra fe puede y debe ser visible. No existe esto de, pues Dios ve mi corazón, ¿no? Tú pues realmente, no. O sea, claro que Dios ve nuestro corazón y por eso no se fía de ti, ¿no? Y claro que nosotros también podemos ver los frutos, ¿verdad? Y la gente a nuestro alrededor puede ver nuestros frutos también. Si esos frutos son acorde a la naturaleza de Cristo o no. Y eso es lo que Santiago está explicando, ¿verdad? No nos engañemos con decir y simplemente creencias, pero no demostrar esas creencias en el día a día, ¿verdad? Verso 26, entramos a nuestro verso clave de este tema 6. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, aquí Santiago concluye, ¿no? Ya no hay objeción. O sea, si no has entendido, si todavía tienes ciertas dudas, creo que este verso 26 creo que es más que claro, ¿no? Esta es la conclusión, la resolución que Santiago nos está dando. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Otra vez, no son primero las obras y luego la fe. Es primero la fe, pero si es una fe genuina, Dios a través de su Espíritu producirá buenas obras para su gloria. Un pastor y teólogo que vivió en el holocausto nazi, Dietrich Bonhoeffer, dijo alguna vez, la fe sin obras no es fe en lo absoluto, sino una simple falta de obediencia a Dios. Creo que es así. O sea, podemos decir que amamos a Dios, o sea, y lo podemos postear en nuestras redes sociales, podemos decirlo a los cuatro vientos, ajá. Pero si eso no se traduce en obediencia a su palabra, ¿sabes? Nuestra fe es vana. ¿Te das cuenta? Al final, y con esto quiero terminar, el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5, nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Esto es un examen a nosotros mismos, ¿verdad? No es un examen que yo le voy a hacer a Adán o a Adrián o a Marce. No, esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que probarnos y ver si nuestra fe es genuina, ¿no? Porque una fe genuina va acompañada de obras, no obras de la ley, como hemos visto, sino obras producidas por el Espíritu Santo para la gloria de Dios, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Alguien alguna vez dijo, no necesitas ser distinto para ser salvo, pero sí necesitas ser distinto si eres salvo. No solo digas que eres salvo, necesita haber sustancia, necesita haber frutos allí donde el Señor pueda tomar y usar y disfrutar de esos frutos. ¿Te das cuenta? La fe sola salva, pero la fe que salva no está sola.
Esto también es algo muy importante. Entonces, de una forma muy práctica, si decimos ser cristianos, sirve a otros, sirve en tu hogar, sirve en tu iglesia local, sirve a tus hermanos, ¿verdad? Sirve en amor a los demás. Muestra que tu fe en el Señor Jesucristo es genuina, porque servir a tus hermanos te ayuda a madurar. Entonces, bueno, este fue el tema 6